Eh, bueno, un cordial saludo para todos los estudiantes de grado séptimo en esta clase virtual o esta explicación virtual del martes 5 de mayo del 2020. Entonces, como les decía en la clase, ya sin los afanes del tiempo de los 40 minutos, pues trataré de explicar con un poco de más calma el material presentado en clase. Por favor, apóyense en este video para las actividades, para la preparación de competencias y bueno, ojalá sea útil y sea un punto de partida para comprensiones históricas un poco más amplias para el desarrollo del pensamiento histórico y pues también para responder la pregunta por lo que somos, ¿no? Tratar de en la historia encontrar un posible campo que nos ayude a comprender por qué somos así y hacia dónde también y qué podríamos llegar a hacer. Bueno, entonces el tema de esta clase es la conquista por parte de España a partir del siglo o en el siglo XVI, ¿no? Em, entonces, como ustedes bien lo saben, nosotros trabajamos una secuencia básica. ¿Por qué trabajamos una secuencia? Porque en la historia hay una idea de continuidad. O sea, la historia y la construcción histórica permite establecer relaciones entre eventos y de ahí se genera la memoria, genera una sensación de continuidad, que los elementos están conectados. Entonces, aquí pues es fácil ver la continuidad, ya que en la clase pasada trabajamos las grandes empresas marítimas de España y Portugal en el siglo XV. Veíamos cómo estos dos reinos, eh, uniendo tanto aspectos internos como su ubicación geográfica, las políticas de Enrique el Navegante, los reyes católicos, unido estos a los factores externos, como la imposibilidad de ingleses, franceses, alemanes o italianos de emprender estos viajes, se lanzan a buscar nuevas rutas comerciales. Sí, se lanzan a esa búsqueda, ¿no? Y detrás, no como una causa, es decir, las que yo acabo de decir son como las causas que en ese momento le daban el contexto, digamos, de ese momento. Pero lo que hay más abajo, lo que está más abajo, es una transformación de la sociedad que se viene gestando desde el siglo XII, con el surgimiento de la burguesía medieval, llamémosla así, con el surgimiento de los estados nacionales en manos de un monarca y el gran impacto del Renacimiento. Entonces, cuando hablamos en esta clase, vamos a hablar es de la conquista, definir cómo entendemos conquista en clase, qué partes tiene la conquista o qué etapas tiene la conquista de América, y bueno, y algunos, digamos, otros elementos. Entonces, este fue el mapa el que ustedes están viendo. Fue el mapa que ustedes trabajaron la sesión pasada. Él encontramos las diversas rutas que siguieron varios navegantes en su búsqueda por nuevas rutas comerciales. Entonces tenían que hacer un cuadro, completar un cuadro, ordenar cronológicamente, mirar por qué corona estaban viajando y responder, digamos, una serie de preguntas. Eh, Nos vamos a concentrar en España y lo que primero encontramos es que el primer elemento a resaltar son la diferencia que hay entre el primero, segundo, tercero y cuarto viaje de Colón. Entonces vamos a explicar.
Entonces nos devolvemos un poco en el tiempo, nos devolvemos, ya sabemos, o sea, tenemos que tratar de comprender a lo que se enfrentaban los españoles. Para nosotros es fácil, digamos, porque ya conocemos los resultados, o eso creemos, pero tratemos desde pensar o tratar de comprender la problemática de la época. Entonces nos tenemos que volver a 1492, poco antes del descubrimiento del primer viaje de Colón. Ellos salen en agosto, entonces tocaría buscar con precisión cuándo se firman las capitulaciones de Santa Fe. Las capitulaciones de Santa Fe de Bogotá, o de Santa Fe, no de Bogotá, sino de Santa Fe, son un acuerdo que firman escrito, que firma la reina Isabel de Castilla, Colón, y es una especie de pacto o acuerdo, antes de salir de Palos de Moguer en agosto. Ese acuerdo consistía o tenía dos elementos centrales. Primero, todos los territorios que encontrara Colón iban a ser o iban a pasar a ser de la corona, de la corona española. Entonces, a donde conquistara Colón o a donde llegara Colón, tocaría mirar si él habla de conquista, si se usaba ese término en esa época. A donde llegara Colón, el territorio va a pasar a ser parte de la corona española. Una visión bastante que desconoce bastante la existencia de otros, muy propia del europeo. Y entonces, pero Colón a cambio de eso pedía exclusividad de gobierno en esos lugares, exclusividad de viajes. ¿Listo? O sea, él pedía exclusividad, es decir, solamente a él podían autorizarle realizar esos viajes. ¿Cómo se controlaba eso? Pues en el puerto no se dejaba salir otro barco que no fuera el que autorizara a la reina. ¿Listo? Entonces, viaja a Colón a América, sale el 3 de agosto de 1492 de Palos de Moguer, puerto, y, y llega el 12 de octubre de 1492 a la zona que él va a llamar el San Salvador, pero que en lenguaje originario, ¿cierto? Que el lenguaje originario se va a llamar Guananí. Entonces, llega Cristóbal Colón a esta zona. Pues se llama San Salvador, pues hace referencia a la salvación que él genera al haber llegado a ese punto. Cristóbal Colón hace unas pequeñas exploraciones en ese primer viaje, ¿cierto? Hace unas pequeñas exploraciones en ese viaje y se devuelve a España a comentar, a recordar lo que había vivido. Simplemente. Y al año siguiente, Cristóbal Colón va a iniciar su segundo viaje, que su segundo viaje es exactamente en 1493, ¿cierto? Hasta 1496. Va a durar 3 años haciendo un recorrido, repito, toda esta zona. ¿Sí? Como ustedes se dan cuenta, toda esta zona para el segundo. Mientras Colón está en ese viaje, en el segundo viaje, la reina Isabel y Fernando de Aragón firman un tratado con el rey de Portugal. Ellos imaginaban, o ellos en su lectura geográfica de la época, imaginaban que el tratado establecía que esta línea imaginaria era el límite, es decir, que de aquí hacia allá solamente podían haber viajes o viajeros portugueses y de aquí hacia acá
solamente podían haber viajeros españoles. Es un acuerdo político lleno de buenas intenciones, ¿sí? Como todo en política, buenas intenciones, pésimos resultados. Una cosa es en esa parte, pero ¿cómo controlar eso? ¿Sí? Es difícil. Pero lo que no contaban es que el límite que habían establecido, o sea, de este meridiano, no se encontraba acá, sino se encontraba aquí. Ya lo voy a señalar. Sino se encontraba acá. Hay una distancia considerable. Una vez firmado el tratado, ¿cierto? Lo que, lo que va a hacer, ¿cierto? Una vez cae en cuenta, ¿cierto? Una vez cae en cuenta del error o del error de los españoles, eh, entonces, muchachos, entonces volvemos acá. Entonces, ese error, digamos, va a costarle a los reyes de Portugal, de España, este trozo de territorio. Los reyes católicos ya veían o seguramente ya están dando cuenta de la magnitud de la situación y desconocen a partir de 1400, digamos, 96, ¿cierto? Más exactamente en el año de 1400, a partir de 1499, ¿qué van a hacer los reyes católicos? Los reyes católicos van a permitir la salida de otros viajeros. A esa etapa la vamos a llamar como la etapa de los viajes menores. Viajes menores, a partir de 1499. Prácticamente después del segundo e iniciando casi al tiempo con el tercer viaje de Cristóbal Colón. Para el año de 1500, el año de 1500, el rey de Portugal, que en ese momento es el primero, va a mm, autorizar a Pedro Álvarez Cabral, de autorizar que haga un viaje, digamos, de exploración, que haga un viaje, digamos, de exploración en 1400. Pero ¿qué va a pasar? Pedro Álvarez Cabral no iba viajando rumbo a América, sino él quería bordear ese continente para llegar. Pero lo que cuenta la historia es que hubo ¿cómo decirlo? Un accidente náutico, unos vientos se entrecruzaron y lo llevaron, sin que él se lo propusiera, a Bahía, a esta costa. Pedro Álvarez Cabral no va a viajar hacia Brasil, sino él iba a ir rumbo a la India. Un accidente náutico hace que se desvíe y cuando él llega a esta zona, va a reclamar esos territorios en nombre del rey, como les decía, Manuel I de Portugal. ¿Y en qué se va a amparar la posibilidad de exigir estos territorios? En la línea del trazado de Tordesillas. Por dicho, los reyes católicos no pudieron decir. Entonces volvemos a España. Volvemos a España. Ya sabemos que esta parte me va a quedar por el viaje de Álvarez Cabral, ¿cierto? Pedro Álvarez Cabral va a quedar en manos de Portugal. Lo dejamos ahí y seguimos con los viajes menores de España. Entonces, después de Cristóbal Colón van a llegar personajes como Alonso de Ojeda, que ustedes lo vieron en la imagen, Juan de la Cosa, Américo Vespucci, Alonso Niño, Cristóbal Guerra,
Vicente Ñáñez, Rodrigo de Bastidas, Américo Vespucio, que permitieron dos elementos fundamentales. Primero, a partir de esos viajes y las descripciones de Américo Vespucio, se pudiera elaborar el primer mapa de América. Y segundo, que se encontrara, Núñez de Balboa encontrara la existencia de un paso al Océano Pacífico que conectaba con la India. Y a partir de esos dos elementos poder reafirmar lo que ya se creía, que América no era la India, que América no era ni Pongo o hasta Japón, sino que América era otro, que era un continente. Ya en ese marco podemos empezar a comprender lo siguiente. Es una idea que a mí me interesa que les quede muy clara a estudiantes de grado séptimo. Lo que me parece importante señalar es que los viajes marítimos que se pueden ver de una manera neutral o se pueden ver de manera idealizada, como el viajero que va y encuentra nuevas tierras y se hace amigos de los indígenas, no corresponde a una realidad posible. Creo que es mejor que empecemos a ver que esos viajes marítimos lo que van a abrir es una etapa que se llama la etapa de la lucha por la conquista de América por parte de los españoles. ¿Qué entendemos nosotros entonces por conquista? Entendemos que la conquista es un proceso de toma de territorios mediante el uso de la fuerza. ¿Sí? En este proceso, una organización política fuerza a otra a dejarlos, o sea, dejar los territorios o a someterse. Entonces, lo que van a inaugurar estos viajes no solamente es una nueva ruta de conexión entre, sino van a inaugurar es una etapa de conflicto muy fuerte, o sea, es una etapa conflictiva de nuestra historia, es decir, una etapa denominada conquista. Y es una etapa en la cual hay dos bandos, España por un lado y los grupos originarios por el otro, que se van a enfrentar, van a medir fuerzas para a partir de ese choque de fuerza determinar quiénes son los que van a someter, quiénes van a dar su territorio y quiénes. En este enfrentamiento encontramos dos bandos, como ya les decía, España y los grupos originarios de América. Los españoles, ¿cierto? O vamos a empezar por este lado. En América vamos a encontrar diversidad de grupos con múltiples desarrollos, ¿cierto? Múltiples grupos, desde, ¿cierto? El norte, pasando, digamos, por el sur, por el centro, y pasando por todos los... Ahí existían diversidad de grupos, con una diversidad cultural enorme, algunos elementos en común, por ejemplo, el desarrollo agrícola, el cultivo del maíz, el cultivo de productos propios de la geografía americana, es decir, unos elementos en la dispersión que los unificaban. Y de estos vamos a encontrar al interior de América, vamos a encontrar tres que van a sobresalir, pero bueno, vamos a hablar de dos, ya les voy a explicar por qué. De dos que van a sobresalir, que son los siguientes. Aztecas, que se habían fusionado o habían sometido a los mayas, y los incas. Como la máxima expresión, la máxima expresión de desarrollo cultural, de desarrollo estatal, de desarrollo político, de desarrollo económico presente en América. A estos grupos que luchan es por no someterse o que luchan por, a partir de la presencia de los españoles, que les fuera quitada el sometimiento a estos grupos, encontramos los españoles. Los españoles en el periodo de la conquista, es decir, en el periodo de 1506 a 1556, el proceso, digamos, en cabeza de los españoles va a estar este personaje,
un rey muy importante que se llama Carlos I o Carlos V. Él va a estar en el trono durante el proceso de conquista de los españoles del continente americano. ¿Y de dónde va a salir Carlos V? ¿De dónde va a salir ese man? ¿De dónde va a salir ese Carlos V? ¿De dónde va a salir? Él va a salir, él es hijo de Juana I, Juana la Loca, y en su unión matrimonial, esto significa esto, con Felipe el Hermoso. Él va a ser hijo de Juana la Loca y Felipe el Hermoso. Él va a ser nieto, él va a ser nieto, ¿cierto? Él va a ser nieto de Isabel de Castilla, que en este momento ha muerto, ¿cierto? 2 años antes, en 1506 muere Colón, 1504 la reina Isabel. Ella va a morir y va a dejar como sucesora del trono a la hija Juana, su hija Juana, quien se casa con Felipe el Hermoso. Él como a los 2, 3 años de casados va a morir y ella va a ser declarada loca, pues porque simplemente hizo un funeral durante casi 90 días de su esposo. No quería, digamos, enterrarlo, no quería absolutamente nada. Entonces va a ser declarada loca y a los 16 o 19 años va a llegar al trono Carlos I. ¿Por qué tiene el quinto? ¿Por qué también se conoce como quinto? Porque él, por ser nieto de Maximiliano de Habsburgo, Habsburgo es una casa o una dinastía propia de Alemania, de esta zona, por ser el nieto de los Habsburgo y también en un acuerdo y una negociación, y bueno, cuando muere Maximiliano de Habsburgo, al no dejar hijos, ¿cierto? No dejar hijos, pues Felipe estaba muerto, ya había muerto, porque él murió cuando él estaba muy pequeño, él ya había muerto. Cuando Maximiliano muere, ¿cierto? Él va a ser declarado, obviamente también hay plata de por medio, va a ser declarado emperador del Sacro Imperio Romano, es decir, de esta zona. Tremendo, ¿no? Entonces, este Carlos I no va a estar muy interesado en el proceso de conquista de América. Se va a beneficiar de ella, de las riquezas, pero no va a estar muy interesado. ¿Por qué? Porque su interés principal es ¿cuál? La reforma protestante que se está dando en Alemania. La reforma protestante de Lutero. Él va a centrar su atención en ese va a ser su interés. Y eso va a generar, digamos, características del proceso de conquista. Entonces tenemos identificados los dos actores que se van a enfrentar. Los españoles, en cabeza de Carlos V, es decir, ellos conquistaban en nombre de Carlos V, y los grupos originarios de América. Multiplicidad de grupos y los más importantes aztecas e incas. Este enfrentamiento va a durar o va a prolongarse durante todo el mandato de Carlos V, específicamente desde, ¿cierto? Va a la conquista desde 1493 hasta 1555, y vamos a encontrar que ese enfrentamiento, ese proceso, va a tener 3 fases. Primera fase, cuando los españoles conquistan o intentan conquistar, pero cuando hablamos de conquista logran el sometimiento de la población indígena de las Antillas. Las Antillas son estas islas, estas son las Antillas menores, estas son las Antillas mayores. En ese, digamos, vamos a encontrar personajes como Juan de Esquivel, que conquista Jamaica entre 1508 y 1514. En Puerto Rico, ¿cierto? Que va a ser, digamos, eh, sometidos los indígenas de ese lugar se llamaban boriquen, por eso a los puertorriqueños les dicen los boricuas, sometido por Ponce de León en 1508 a 1512. Cuba, que va a ser conquistada por Diego Velázquez, fundó 7 villas, entre ellos Santiago de Cuba y La Habana. Importantísimo porque Santiago de Cuba, Santiago, Cuba y Santiago, digamos acá,
se van a convertir, Cuba es esta, ¿no? Esta es República Dominicana y lo que hoy es Haití. Entonces, Cuba va a ser muy importante porque a partir de este punto van a salir las demás expediciones de conquista. O sea, Cuba va a tener esa importancia. Eh, tenemos que en la Florida, Ponce de León, y bueno, y también encontramos que la resistencia indígena, aunque fue relativamente fácil conquistarla, va a también tener focos de resistencia como la que ofreció un taíno, o sea, un cubano, un indígena cubano que se llama Hatuey, y una muy importante fue la de Enriquillo en Santo Domingo. Este jefe indígena reclamaba y reclamó ante la audiencia, reclamó ante, digamos, los conquistadores y fue enviado hasta la presencia de Carlos V, ¿cierto? Para que pudieran residir libremente en una parte de Santo Domingo. Entonces, no solamente era el proceso de llegada y aquí no ha pasado nada, no, también hay gran resistencia de los pueblos indígenas. Para 1516, el interés de la corona decae, o sea, la corona empieza a tener un decaimiento por la, digamos, la extinción, el fin de las minas de oro de estas islas de las Antillas, la extinción, la muerte permanente de indígenas, ¿cierto? La oposición de la Iglesia Católica, algunos misioneros, de que fueran sometidos los indígenas o fueran maltratados, ¿no? Y el desinterés también de Carlos V. O sea, no había, o sea, más o menos para 1516, 1519, había un decaimiento del proceso de conquista. Entonces, ¿qué va a pasar? Que para el año de 1519, ¿cierto? El año de 1519, va a salir de España Hernán Cortés. Van a salir de España 700 hombres, 16 caballos, 10 cañones en 11 barcos, ¿cierto? Llegan a Yucatán, vienen de España, llegan a la península de Yucatán. Estamos hablando del viaje de Hernán Cortés, ¿cierto? Fundan la población de Veracruz, ¿cierto? Y empieza a partir del año de 1519, ¿cierto? Hasta aproximadamente 1524, el proceso de conquista del imperio azteca. Es decir, va a generarse la conquista del imperio más grande, que es el imperio azteca, ubicado en esta zona. ¿Listo? Entonces, bueno, un proceso bastante interesante. Ojalá pudiéramos profundizar, pero el tiempo no me da, no nos da lastimosamente. A partir de, miren lo interesante del proceso, una vez conquistan la capital, o sea, Tenochtitlán, la capital del imperio azteca, con relativa facilidad, la conquista de los demás territorios de Centroamérica va a ser extremadamente difícil por la resistencia de los grupos indígenas. O sea, va a ser extremadamente difícil, o sea, va a ser más difícil conquistar los pueblos pequeños que el gran México o México Central. Entonces, vamos entonces ahora a ver lo siguiente. Entonces tenemos esa la gran primera conquista, ¿cierto? Estando en México, estando, digamos, los españoles se enteraron de que existía otro gran imperio, ¿no? Entonces partieron varias expediciones de Panamá, ¿cierto? De esas expediciones descubren las costas colombianas, ¿no? Y va a salir de esos viajeros que vienen de conocer lo que había pasado en España, que están saliendo de Panamá, va a encontrarse un personaje importante que es Francisco Pizarro, ¿cierto? Era un soldado, ¿cierto? Que estaba habitando en todas estas zonas desde el cuarto viaje de Colón. Entonces, empieza el viaje de Pizarro, vamos a cambiar de color, desde Panamá, exactamente en 1524, y él va a empezar a recorrer toda esta zona, está hablando de Pizarro, va a desembarcar y va a empezar el proceso de conquista del Perú, ¿cierto? La conquista, digamos, del Perú va a tener como características
principal va a ser muy parecida a la conquista mexicana, en donde Atahualpa, el Inca, la autoridad, el Dios hecho hombre para para los incas, es capturado por Francisco Pizarro, ¿cierto? Y Francisco Pizarro y el cura que lo acompañaba, que el cura se llamaba, exactamente se llamaba Hernando Luque, le van a pedir a Atahualpa que se convierta al cristianismo, que hay un Dios, que hay un rey, que hay toda una religión que quiere que él se convierta, y la respuesta negativa de Atahualpa va a generar que él sea capturado, ¿cierto? Y posteriormente sea asesinado, ¿cierto? Atahualpa es condenado a morir en la hoguera, ¿cierto? Pero lo ejecutan a garrote cuando acepta el bautismo, ¿cierto? Entonces se empieza a generar este proceso, o sea, el proceso de las dos grandes civilizaciones de América. La imagen o el oro, la imagen de riqueza y de éxito que proyectaron en Hernán Cortés y Francisco Pizarro, va a generar que se genere la tercera etapa. En esta tercera etapa ya no vamos a encontrar la conquista de un gran territorio, sino lo que vamos a encontrar son conquistadores que lo que van a hacer es encontrar pequeños grupos de indígenas en relación, como en el caso de Colombia, Venezuela, Santiago. No porque sean pequeños, no importantes, sino pequeños en comparación a la potencia de la magnitud del imperio azteca y el imperio. Para nosotros como americanos, ha sido muy difícil reconstruir nuestra historia, saber realmente, pues no podemos saber realmente qué es lo que pasó. Podemos hacer interpretaciones y explicaciones, pero realmente saber lo que pasó no podemos hacerlo. Entonces, aquí vamos a encontrar múltiples libros que nos van a permitir una mirada de cómo eran estos grupos indígenas, como por ejemplo la historia de Pomar, Chichimeca, los anales de Chilmapián, Paín, las relaciones de Yupanqui y Pachacuti, la nueva crónica de Humán Poma Ayala, los conocidos comentarios reales del Inca Garcilaso. Todos estos libros nos dan una imagen de lo que pasó. Son unas fuentes que llamaríamos primarias de lo que pasa en la época. También podemos hacer uso, si queremos explorar de manera más juiciosa este proceso, podemos explorar en estos otros libros que ya no son escritos por indígenas mestizos de la época, sino por los mismos curas. O sea, los curas en sus diarios se van a convertir en una fuente importante de comprensión de lo que pasa en esa época, cómo hacer historia de este periodo. Entonces, muchachos, con este video que pues, ustedes lo pueden ver sin necesidad de yo ponerlo, damos por terminada esta pequeña exploración. Vamos a hacer entonces una pequeña síntesis. Entonces decimos en esa síntesis que hablamos de conquista cuando reconocemos la existencia de grupos que se enfrentan y a través de ese choque alguno de los dos es sometido o despojado de su territorio, que en este caso hablamos de una España al mando de Carlos V, Carlos I es el mismo, y de multiplicidad de grupos, digamos, que vivían en América. La conquista no es un proceso homogéneo, sino que tiene diversas caras, entre ellos una cara que no hemos visto, que es la de la resistencia de los grupos indígenas, pero también la de ver los elementos tecnológicos que permitieron que se diera ese proceso. Entonces, espero que hayan aprendido bastante, o por lo menos que se hayan llenado de más inquietudes. Vean los dos videos que están en la diapositiva y en la última, estos dos, y en la última, pues vean, encuentren los tres libros, los tres cuentos, alguno de ellos que vamos a leer en la siguiente sesión. No siendo más, les deseo un excelente día. De mi parte, siempre lo mejor. ¿No?